En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias hoy en este nuevo amanecer que me concedes, por ver nuevamente la luz del día. Te pido, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que me dé el entendimiento, la sabiduría y también que sea tu Santo Espíritu que a través de este Hijo tuyo se siembre la semilla en aquellos hijos tuyos que estén dispuestos y abiertos a recibir estas enseñanzas. Tú, que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes hoy en este día, en este nuevo amanecer que Dios nos permite ver nuevamente la luz del día. Por parte de un servidor es un gusto nuevamente poderles compartir una enseñanza que Dios permite que nuevamente yo les pueda compartir una enseñanza. Sabemos que todo relacionado a Dios nuestro Señor, todo es importante y queda siempre una enseñanza para nosotros en este compartir. Como vuelvo a repetir, es un gusto para mí nuevamente poderles compartir una enseñanza más. Y la enseñanza el día de hoy se llama generosidad hacia los demás. Es una enseñanza, es una exhortación también que yo voy a presentarles, ¿sí? Claro, en las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras que es garantía de inerrancia, ¿sí? Que quiere decir que no hay error en las Sagradas Escrituras, pero sí quiero compartirles esta enseñanza que es generosidad hacia los demás. En principio de cuentas, ¿qué significa ser generoso? Tener una actitud generosa hacia los demás. Vamos a ver aquí cómo estuve analizando algunas citas bíblicas en las cuales estuve analizando cómo poder desarrollar y compartir esta enseñanza. Vamos a ver quién fue el primero que se mostró generoso, aunque este título de generosidad, como se llama esta exhortación, queda corta en nuestro Señor. ¿Sí? La enseñanza se llama generosidad hacia los demás, pero vamos a ver quién nos pone el ejemplo de esa generosidad. Hablando en este sentido, Jesús en segunda persona vino a dar la vida por la humanidad. Es un testimonio, un gesto de amor, el más grande que ha existido y que ha existido y que no existirá más. Una prueba de la máxima expresión de amor hacia la humanidad. ¿Sí? Entonces yo en este sentido, yo parto con esta cita bíblica para que veamos cómo Jesús nos vino a dar ese ejemplo de generosidad. Aclaro, en el sentido generoso se queda corta esta expresión por lo que Dios hizo y sigue haciendo en nosotros. Juan 3:16 al 17, esa muestra de amor. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente cómo el pensamiento de Dios Padre, ¿sí? O el querer también, fue rescatar a sus hijos, mandando a su único Hijo, Jesucristo. Una prueba de amor, la máxima expresión de amor hacia sus hijos. ¿Sí?
Estuve viendo analizando las citas bíblicas para poder yo desarrollar esta enseñanza. Generosidad, ¿de dónde nace la generosidad? La generosidad nace de nosotros mismos en primera instancia, claro, ya en el segundo plano, porque el primer plano fue nuestro Señor que nos puso la muestra. Ya en el segundo plano, que somos nosotros como seres humanos, ¿de dónde nace esta generosidad? Generosidad nace aquí, desde el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como se los he dicho en otras ocasiones, se los vuelvo a reiterar, de aquí nace lo bueno y lo malo hacia los demás. En ese sentido, si estamos conectados con Dios nuestro Señor, luchando día a día, haciendo un esfuerzo por tratar de ser mejores personas, por eso está conectado Dios con el ser humano. La generosidad nace aquí desde el corazón y vamos a ver que esta situación de la generosidad es amplia en muchos sentidos, ¿sí? No nada más es en la situación económica. Hay muchas maneras de que nos debemos de donarnos porque en ese sentido también es otra generosidad que tenemos, de la cual tenemos que despojarnos en ese sentido también. Por eso esta exhortación de generosidad es amplia, es extensa en la forma en que tenga que ser aplicada, ¿sí? O cómo la tenemos que aplicar. Eh, Eclesiástico, libro del Eclesiástico, que es un libro de sabiduría, 35, 7 al 9, vamos a ver aquí, en este libro de Sirácides o Eclesiástico, 35, vamos a ver de qué otra manera podemos ser nosotros generosos en ese sentido. Glorifica al Señor con un corazón generoso. Ofrece sin regatear los primeros frutos de tu trabajo. ¿Sí? ¿Cómo podemos glorificar aquí? Como dice el libro de Eclesiástico, ofreciendo nuestro trabajo es una manera de ser generosos. Nos brindamos en el trabajo, podemos glorificarlo, pero también podemos santificarnos en esa área de trabajo. Cada vez que das, muestra una cara alegre. Siéntete feliz de presentar tus diezmos, ¿sí? Sabemos como referencia nada más, sabemos que el diezmo era aplicado y obligatorio en el Antiguo Testamento, pero no era en dinero, ¿sí? Como una referencia nada más que no es el tema del diezmo, pero aquí lo que está diciendo el libro de Sirácides o Eclesiástico era en ganado, en frutos del campo y era para 4 personas, ¿sí? Nada más como referencia, que seamos generosos en ese sentido. Da al Altísimo como te ha dado de todo corazón y según tus medios, porque el Señor devuelve la mano, te dará 7 veces más. Palabra de Dios. Aquí es otra manera de presentarnos o debemos de ser generosos de muchas maneras, ¿sí? Voy a dar lectura también a Juan 13:34 como referencia dentro de este contexto de generosidad. No hay amor más grande, eh, perdón, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Para podernos brindar en ese acto de generosidad, debemos de amarnos unos a otros y no forzosamente a tu hermano carnal. Todos somos hijos de Dios en ese entorno general y debemos de amarnos, respetarnos, ¿sí? Por eso Jesús cuando habla de los mandamientos, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, en ese sentido, encierra los dos mandamientos de toda la ley, en esos dos mandamientos. Entonces, hablando en este sentido de la generosidad, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque de ahí, esa es una prueba de generosidad grande, generosa hacia los ojos de Dios también, ¿sí?
Mateo 25:35, que no le voy a dar lectura, pero que ya me la sé también esta cita bíblica. Estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Estas manifestaciones de amor es una prueba más de generosidad que debe de existir entre nosotros como hijos de Dios, sin importar credo, denominación, cultura, raza. ¿Por qué? Porque es en ese entorno general que debemos de brindarnos unos a otros. Primera de Pedro 4:10. Vamos a ver aquí San Pedro cómo nos presenta esta situación de la generosidad. ¿Por qué? Porque hay diversidad de formas de poder aplicar en este sentido la generosidad. Primera de Pedro 4:10, y vamos a ver aquí lo que dice. Primera de Pedro, que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido dones y gracias, de las cuales tal vez hasta este momento no hemos sabido qué dones y qué gracias hemos recibido de parte de Dios. Y desde este modo, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Un don es una gracia, es un regalo. Si alguno habla, que sea palabra de Dios. Si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto es palabra de Dios. Esta es otra forma de podernos disponer. El hecho de que tengamos un don, sea cual sea el don, ¿sí? El don de escucha, el don de piedad, el don que tengamos hay que explotarlo, hay que darlo a los demás, y en ese sentido también podemos y debemos ser generosos hacia los demás, también en ese sentido crítico y bíblico, que aquí están las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios 9:5 al 6. Segunda de Corintios, carta a los Corintios 9, segunda de Corintios 9 al 6. Y vamos a ver aquí se habla también de la colecta que se da, ¿sí? Segunda de Corintios 9:6. Vamos a ver que aquí es otra manifestación de generosidad que tenemos que tener hacia el necesitado. Y vamos a ver a quién se refiere aquí San Pablo. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Aquí esta cita bíblica, en el sentido de generosidad, también es tocante a relación del diezmo, ¿sí? Aquí, en una referencia adicional, se refiere a la doctrina de la Iglesia Católica, pero también a la doctrina de los protestantes. Y vuelvo a repetir, miren, el que siembra con mezquindad cosechará. ¿Qué quiere decir? Que si somos codos para esa ofrenda al Señor, ¿sí? Si somos codos, vamos a recibir lo mismo. Aquí está en la palabra de Dios. La Iglesia Católica no exige el diezmo, en ese sentido también relacionado a esto. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Aquí habla ya de la generosidad que tenemos que tener, hablando ya de la celebración eucarística. Aquí se refiere en ese sentido a esto. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente. Nosotros damos el diezmo libremente, lo que nosotros decidamos. Y no de manera, y no de mala gana
o a la fuerza, ¿sí? Porque lamentablemente ahí se desprende la doctrina del diezmo, hablando de los hermanos separados, que es a la fuerza, ¿sí? Lo quise tomar esto como referencia porque esta es una manera de ser generosos también. ¿Hay muchas maneras de que podamos ser generosos? Sí. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Palabra de Dios. Dios ama el que da con corazón alegre. ¿Por qué? Porque también debemos de brindarnos en esa manera, corresponder con un acto de generosidad por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Lo menos que podemos hacer es responder con un acto de generosidad. Económicamente hablando también sí. Acordémonos en ese sentido general, aunque es bíblico, pero el diezmo era para 4 personas. En este caso, el sacerdote, que sería un levita en este sentido, que se dedicó o que se dedica a las cosas de Dios, en ese sentido crítico y literal, es aplicable en ellos exclusivamente. Y hablo del sacerdocio, ¿por qué? Porque no puede haber otra piedra, otra base fuera de la que Cristo dejó en Mateo 16:18, ¿sí? Primera de Corintios 3:9, esa es la base, la única base que debe de existir. Las otras bases a lo que se refieren los hermanos separados no son bases. ¿Hay libertad de culto? Sí. Ante los hombres es permitido, sí. A los ojos de Dios no, porque Dios no quiere la división. En ese sentido crítico literal, tajante, pero es bíblico, y eso es, después de todo, la verdad. Hebreos 13:16, y con esto concluyo. Hebreos 13:16, carta a los Hebreos. Hebreos 13:16, para que veamos aquí. En Hebreos 13:16 no son más que consejos diversos. Hebreos 13:16, y pongamos atención de qué manera nosotros podemos ser generosos en ese sentido. Manténganse en el amor fraterno, no dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel, y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados: el Señor es mi socorro. No comer, no, no temeré. Pregunta: ¿qué pueden hacerme los hombres? Palabra de Dios. Les quise presentar yo eh, de una forma resumida, la generosidad hacia los demás. En una crítica constructiva, también quiero pedir en este sentido para esos hombres vestidos de blanco, los doctores, las enfermeras, por esa importante labor que están haciendo ahora, trayendo en mente esta situación de la pandemia, ¿sí? Esos hombres de blanco que han sido llamados al servicio del necesitado, al servicio de quien necesita ser sanado físicamente, aclaro, físicamente, que se sigan brindando ustedes como instrumentos de salvación, en ese sentido, que se sigan brindando, teniendo ese acto generoso, que realmente ese acto de generosidad, sé que es su trabajo, pero que sea el acto de generoso, de no olvidar que es Dios
el que los mueve a actuar y de obrar y trabajar en ese sentido, esos hombres de blanco que se merecen todo el respeto también, porque se han brindado ahora en esta situación que estamos viviendo. Que el Señor también los siga bendiciendo a ellos también de manera muy especial, porque sin importar esta situación que se está viviendo, se brindan de corazón y de una manera especial les exhorto y les aplaudo esa situación, que se sigan esforzando, que se sigan eh, dando a los demás en ese sentido, sin perder el piso y saber que todos somos instrumentos, todos somos hijos de Dios, y que se sigan brindando hacia los demás. También quiero hablar en este sentido, también hablando de generosidad, en ese sentido a mis hermanos como servidores, ministros, en este sentido, quiero hablarlo, exhortarlo en este sentido, que nosotros seamos ese brazo derecho del sacerdote, eh, esos sacerdotes que fueron, que son embajadores de Dios en la tierra y nosotros, en ese sentido, como servidores, que nos brindemos en generosidad, que nuestra principal labor es en la calle con los enfermos, y que siempre estemos dispuestos nosotros a llevar el viático, a llevar ese alimento espiritual, porque solamente el alimento espiritual va a fortalecer aquellas personas que estén enfermas, ¿sí? Que nosotros nos brindemos, vuelvo a repetir, que nos brindemos con gusto, con amor, pero también sin perder el piso de que nosotros, pecadores limitados, pero siempre dando un gesto de amor, de generosidad, de entrega al servicio al cual también se nos ha encomendado. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos, hoy en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.